Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a todas y todos, tenemos por ahí, por estar acá. Bueno, un placer volver a publicar a Mabel. Este es el segundo libro que publica Mabel en Marea, de una carrera obviamente mucho más larga que me pidió por favor que resuma, así que lo voy a hacer. Pero bueno, este libro es súper interesante, presenta una figura muy poco conocida, murió muy joven también, pero que en esa corta vida bueno, tuvo una explosión sembró algo muy interesante para el feminismo con conciencia de clase. Y bueno, ahora ya nos lo van a contar. Acá tenemos una mesa muy buena. Muchas gracias Gabriela Saidón y Gabriela Mitidieri por estar acá y por hacernos su lectura de este libro. Este libro lo hemos publicado en la colección Pasado Imperfecto, que bueno, o sea, en la historia reciente, en la nota reciente, buscando siempre nuevos personajes, nuevas interpretaciones, cosas que nos hagan pensar y nos hagan resignificar este presente a partir del pasado. Bueno, entonces les voy a presentar muy brevemente a Mabel, que es archivista, editora y activista feminista queer. Y puedo decir que el libro que hemos publicado juntas, junto a Mariana Esmaldone, es El segundo sexo del Río de la Plata, en 2021, en plena pandemia. Así que esto es mucho más lindo. Tuvimos que hacer Zooms y cosas, y después presentaciones con barbijos, y bueno, fue mucho más tortuoso. Así que por suerte estamos acá, súper felices, y nos vamos a tomar después un vino, por supuesto, y vamos a brindar. Bueno, Gabriela Mitidieri es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, becaria doctoral del CONICET y activista feminista. Y bueno, también ha trabajado mucho en la edición de este libro, así que lo conoce muy profundamente. Lesbiana. ¿Ah? Lesbiana. Lesbiana, no me lo pusieron, bueno. Gabriela Saidón es licenciada por la UBA, y en letras, perdón, por la UBA, escritora y periodista. Y también publicó libros de ficción y de no ficción. Su último libro es Todos nuestros incilios, así es, ¿no? Perfecto. Dictaduras en el Cono Sur. Bueno, da talleres de escritura y de perfiles periodísticos. Bueno, un placer que estén acá. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Gabriela Mitidieri. Bueno, gracias Gabriela. Mira, que no es más fácil. A ver si está conmigo. Tiene un piquito que lo tenés que levantar. Hola, ahora Sí. sí, ¿me escucha? Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Belu, a mi amiga Mabel, por haberme invitado a ser parte de esta presentación. Estoy muy contenta. Me gusta pensar que soy un poco una cábala en las presentaciones de libros. Hace 10 años exactamente, en la Feria del Libro de 2014 se presentaba Historia de una desobediencia, Aborto y Feminismo en Argentina, un libro que ya es un clásico, y tuve el honor de estar ahí presentando, así que voy a intentar hacer lo propio 10 años más tarde. Veremos a ver qué sale. Pero, a ver, les cuento un poco. Organicé parte de esta idea de presentación en 3 grandes momentos. Voy a ser breve igual. Mi idea es contar en primer lugar cómo se entramó, cómo se enhebró la hechura de este libro con un ciclo de charlas sobre mujeres socialistas que organizamos junto con Mabel en la Sociedad Luz, que es una antigua biblioteca socialista, un local del Partido Socialista que hoy por hoy es sede de un profesorado de Historia y Geografía en el que trabajo, que es el profesorado Alfredo Palacios. Entonces, decir alguna cosita sobre cómo se inserta Carolina en
ese panteón de heroínas socialistas que intentamos traer a la luz y al conocimiento de más personas en ese ciclo de charlas. Después me gustaría decir alguna cosita sobre cuáles son las implicancias, las resonancias de traer la historia de Carolina a este presente que, digamos, estamos siendo testigos también de una utilización de ese pasado, del que fue contemporánea Carolina, en una clave de instrumentalización de esa idea del centenario majestuoso, pujante. Me parece que hay algo para decir sobre qué vio Carolina en ese contexto. Y para terminar, decir alguna cosita muy breve también como persona que viene de la disciplina historia acerca de las historias que cuenta Mabel en este libro sobre Carolina. Entonces, arranco. Entre 2022 y 2023 empezamos a pensar con algunas compañeras en ese profesorado del que les contaba, un ciclo de charlas donde pudiéramos poner en valor la trayectoria, las biografías de mujeres que habían transitado por el Partido Socialista a principios del siglo XX. Entonces, en ese momento yo sabía que Mabel hace mucho tiempo venía dándole vueltas a la historia de Carolina Musilli. Me acuerdo de hablar con ella, me acuerdo de haber leído, un poco motivada por su invitación, aquel librito sobre Carolina del Centro Editorial de América Latina. Me acuerdo de como muchas cosas que Mabel trajo a mi conocimiento, ¿no? como mentora feminista. Me acuerdo de haber escuchado hablar de Carolina probablemente por primera vez por Mabel. Entonces recordé eso y me parecía un espacio muy interesante para poder hacer jugar a Carolina junto con otras mujeres socialistas de principios del siglo XX en ese ciclo de charlas. Entonces, en ese momento, algo que a mí me llamó profundamente la atención de Carolina era cómo había transitado esos espacios del Partido Socialista y había también trabado relación con unas grandes militantes feministas socialistas, de las que tal vez de algunas se sabe más, de otras se sabe menos. Me parece que Carolina está ahí como en ese umbral de las que al menos tienen una calle, pero de las que no se recuerda, por ejemplo, en los anales del Partido Socialista con la misma fuerza que otras compañeras. Entonces me pareció interesante cómo en la charla de Mabel podíamos observar esta Carolina costurera, esta Carolina gráfica, esta Carolina militante socialista, esta Carolina que trabajaba junto con Palacios, esta Carolina que se había convertido por fuerza de decisión en una inspectora de las condiciones de vida de sus hermanas y hermanos de clase, y una Carolina que por sobre todas las cosas nos aparecía con fuerza como una feminista en clave de clase, ¿no? Una feminista que hablaba en términos de lucha de clases en un tiempo muy temprano, ¿no? Entonces, ponerla a desfilar en esas charlas a Carolina junto con Pascuala Cueto, ¿no? Que había sido una maestra socialista, que había desarrollado una iniciativa súper pionera, un dispositivo pedagógico de vanguardia en Morón, y que también había tenido discusiones y conversaciones sobre educación laica. Ponerla a Carolina también junto con Fenia Cherkov, esa mujer que se había exiliado, perseguida por el zarismo, artista plástica, creadora de bibliotecas populares, de salones de recreo para la infancia obrera, en ese mismo barrio en el que estábamos haciendo la charla, ¿no? E imaginarnos, ¿no? en ese ciclo también que esas mujeres habían sido parte de una misma conversación, habían intercambiado debates, habían venido cada una de muy distintos orígenes, pero encontrado en esa agenda socialista, feminista, una agenda que las cobijaba y que de alguna manera les daba herramientas para poder pensar sus propios activismos, ¿no? Y en ese sentido me parece que Carolina tiene esta cualidad que yo creo que a lo largo de las páginas del libro Mabel vuelve una y otra vez a eso, ¿no? Como una cualidad un poco enigmática, una trayectoria que tiene una
aparece con una fuerza y una potencialidad en su activismo y en su prédica y en las distintas iniciativas que desarrolla para intervenir en la agenda pública, y que paradójicamente muere muy joven, y las huellas de su vida son también bastante evanescentes, ¿no? Y por ahí después me voy a detener un poquito en el desafío historiográfico de componer esa vida con esas huellas evanescentes, ¿no? Entonces, me parece que en ese mismo sentido, esa iniciativa de las charlas, esa invitación a Belu, también tenía que ver con algo que yo admiro profundamente de Mabel, que es una persona que no se queda quieta, que no le gusta las zonas de confort, y que está buscando referencias intelectuales, políticas, históricas, que puedan también de alguna manera abonar a una conversación sobre el presente. Entonces me parecía súper interesante poder pensar en ese momento también junto con ella, en un momento en el que el feminismo empezaba a aparecer también en un momento de cierto repliegue, de cierto, bueno, un momento de parar la pelota, analizar lo hecho y ver cómo nos preparamos para un nuevo embate. Poder tener la experiencia de una feminista socialista como Carolina, una persona plenamente involucrada en las luchas obreras de su tiempo, me parecía que había ahí como una lucidez en traerla a la conversación justo antes de que este momento político que transitamos estallara, ¿no? Entonces recupero eso, recupero también esa voluntad de ir armando una suerte de panteón. Panteón es una palabra medio fea, pero quiero decir, poder recuperar a nuestras propias ancestras. A veces celebro que nuestro feminismo sea súper internacionalista y que tengamos muy a la mano, también de la mano de Mabel, a feministas como Simone de Beauvoir para pensar nuestros contextos, Angela Davis para pensar algunos de nuestros problemas. Pero qué interesante, qué importante y qué celebrable es que tengamos también a militantes como Carolina Musilis para pensar también nuestras propias genealogías, ¿no? Eso por un lado. Como segunda cosa, también me parece un hallazgo poder hablar de Carolina, de su activismo y de su lúcida mirada para interpretar una época en este contexto político en donde la lectura sobre el centenario, la idea de una Argentina pujante, potencia mundial, potencia regional, es enarbolada como una manera también de hablar de cuáles eran las condiciones de vida, ¿no? O mejor dicho, de no hablar cuáles eran las condiciones de posibilidad para que esa Argentina detentara ese lugar de granero del mundo, ¿no? Y estamos hablando de una Argentina sin derechos laborales, con escasos derechos políticos, donde las mujeres eran también una variable de ajuste y una variable de explotación, junto con una infancia obrera en las fábricas. Entonces me parece que recuperar a Carolina es también recuperar ese lado B del bicentenario glorioso, ¿no? Es recuperar una cronista de esas condiciones penosas de vida de la familia obrera, de las mujeres proletarias, de las niñas, de los niños, de los hombres de clase obrera en las ciudades, pero también en el campo, de alguna manera siendo la condición de posibilidad de que ese granero del mundo le diera dinero a las principales familias terratenientes de la época, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo a recuperar del libro, todo el análisis que Mabel nos convida sobre ese momento, sobre ese contexto socioeconómico, de lo que representaba en ese momento el capitalismo para la organización social de nuestro país. Me parece que es un hallazgo y es algo que es muy rico para pensar también ese lado B del centenario, pero a la vez me parece que en este contexto en donde
aparece como una suerte de elogio de la crueldad, la sensibilidad con la que Carolina dedicó su vida a una lucha feminista y socialista, y a la vez, como decía, se volvió testigo privilegiada de las condiciones obreras, de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera en ese momento. Me parece que nos traen ahí como una especie de semilla y de inspiración y de una manera de entender el activismo en esos años que, bueno, si bien eso, digamos, las distancias son insalvables, nos aparece como una resonancia también de qué es lo que estamos entendiendo hoy como vida digna, como vida digna de la clase trabajadora. Para ir cerrando, por ahí para pensar también cuántas historias cuenta este libro, ¿no? Hablaba recién de lo interesante que es ingresar a ese capítulo donde Mabel nos describe con mucho detalle y con un análisis muy agudo el contexto capitalista que marcó la vida de Carolina. A mí me parece súper potente cómo Carolina aparece también como una especie de prisma, ¿no? Como una especie de figura multidimensional que habilita a contar la historia de ese capitalismo, pero también habilita a contar las historias de las militancias socialistas de unas mujeres, y también habilita a contar sobre todo cómo eran esas experiencias de trabajo entre los obreros gráficos, entre las obreras gráficas, poder hablar de un proceso de trabajo, poder haber encontrado material para reconstruir eso que Carolina y muchas mujeres que también vivían trabajando en ese rubro vivenciaron, padecieron, experimentaron. Me parece que fue un acierto poder contar las múltiples historias que se desprenden de la figura de Carolina, ¿no? Y me hacía pensar, si cabe el paralelismo, como creo que esto fue algo que yo también dije en esa presentación hace 10 años sobre historia de una desobediencia. Me acordaba que en esa oportunidad a mí me deslumbraba cómo esa historia sobre el aborto en Argentina también había servido para iluminar una serie de historias concatenadas, ¿no? Una historia de un activismo feminista, pero también de la circulación de ciertos libros, de la manera de interpretar la posibilidad de disputar ese derecho, y de esa misma manera yo tengo la impresión que el libro de Carolina puede ser leído en el orden que quien agarre el libro decida, ¿no? Porque cada una de esas historias en sí misma es una historia, y a la vez la concatenación de todas esas historias componen un rompecabezas, ahí donde la reconstrucción de una historia que dejó estas huellas tan fragmentarias, tan evanescentes, tan difíciles de compilar, y por eso también se celebra el esfuerzo historiográfico de Mabel, pero me parece que es una apuesta interesante la de haber vislumbrado esas distintas dimensiones de la figura de Carolina para que ahí donde faltan fuentes abunda la evidencia sobre esos distintos mundos que Carolina transitó. Entonces me parece que es un ejemplo súper valioso de cómo solemos hacer historia de las mujeres, de cómo solemos hacer historia de las mujeres trabajadoras, sabiendo que nuestros protagonistas, nuestras protagonistas, nuestros sujetos no dejaron la misma cantidad de evidencia, de fuentes que otros personajes que sí detentaron el poder político y económico en la historia. Entonces también hacerle justicia a esas vidas. Voy a dejar por acá para no hacerlo más largo, pero después seguimos conversando. Gracias. Gracias. Igual, Mabel, si querés comentar algo antes de darle la palabra a la otra Gabriela.
No, que siga Bueno, Gabriela después y al final sí. vos dialogás con ella. Bueno, entonces Gabriela, adelante. Bueno, si bien tengo preparado un texto para leer, me quedé pensando en algunas cosas que dijo mi tocaya. Una que se me ocurrió ahora es del huevo del aborto, ¿no? Del huevo del aborto venimos, bueno, porque además la conocí a Mabel en ese contexto, durante el debate por la ley de la interrupción legal del embarazo, y también por su libro sobre el aborto. En este caso, Mabel escribe un perfil de Carolina Musili, porque me preguntaba también por el género del libro. ¿Y por qué un perfil y no una biografía? Porque aquí no se trata, como las biografías tradicionales, de hacer un raconto cronológico de una vida, sino de poner el foco en un momento clave de una vida. Eso definiría de alguna manera un perfil. Concretamente, en este caso, la segunda década del siglo XX y en algún caso particular, en algún capítulo en particular y en algunos como ejes, son 2 años o 3 años, ¿no? De 1912 a 1914, aunque se expanda hacia adelante y hacia atrás. Es ahí donde se sitúa la producción de textos de Carolina Musili, además de su militancia como obrera gráfica. También, habiendo escuchado a Gaby, esta idea de lo de costurera, que también está en el libro, porque hay algo que, pensando un poco en la idea de texto y contexto, me parece que el libro de Carolina se puede pensar en función de qué textos hay y en qué contextos están ubicados esos textos, o en qué contexto está ubicada esa vida. Hay un libro muy interesante de Irene Vallejo que es ahora se me hizo el blanco, la vida del infinito en un junco, donde habla justamente de esta cosa de las mujeres costureras que cuentan relatos mientras cosen en el origen de la narración, en el origen de la literatura. Entonces pienso lo significativo que es Carolina Musili como costurera también, para dar origen no solo a sus propios textos, sino a este texto que también está escribiendo Mabel y del que estamos hablando, teniendo en cuenta la cuestión de lo textil, porque un poco lo que dice justamente Vallejo es eso de la cantidad de palabras cuando hablamos de literatura que tienen que ver con el arte textil o con el oficio de las costureras como texto, trama, el hilo del relato. Bueno, podemos ver un montón de ejemplos en relación a eso. Esto sería como un paréntesis, pero que va a tener que ver con el fin de este texto que traigo yo. Eso por un lado. Preguntarse también, me preguntaba, ¿qué clase de producción textual tiene Carolina? Podemos decir que fue una periodista, una escritora. Gaby acaba de decir, me parece la palabra correcta, que es cronista, pero también son textos militantes, son textos de denuncia, son textos con una retórica muy interesante. Me detuve particularmente en el último texto, que hay un anexo en el libro que es muy interesante sobre los textos escritos por Carolina, y el texto sobre el divorcio, que es el último. Es un texto muy vanguardista, como los otros, como toda la acción de Carolina. No solo escribía en La Vanguardia, el medio se llamaba La Vanguardia, sino que eran textos de una vanguardia tal que todavía hoy hay derechos que ella está reclamando que no... Bueno, además hoy en tiempos de retroceso estamos perdiendo los derechos conquistados. Eso lo sabemos también, y por eso también lo oportuno de este libro en este contexto. Pero también la idea de perfil tiene que ver, y de texto y de contexto, es como con una gran honestidad intelectual Mabel expone en el libro que hay mucho que no está, que hay mucho más, que habría mucho más para reconstruir la vida de Carolina, de textos que se perdieron. La pérdida de esos textos también es muy significativa, a partir de lo cual tampoco se puede armar una vida completa, sino como estos retazos de libros, este rompecabezas que decía Gaby también, pero también cómo es interesante el contexto que Mabel arma, en el que ella ubica a Carolina y a otras mujeres feministas de la época, como más famosas, como Julieta Lantieri o Alicia Moró de Justo, o bueno, Gabriela Coni, que fue su referente. Arma, o sea, no solo se cuenta la vida
armando el contexto de alrededor, sino que Carolina también ilumina el contexto. O sea, hay un juego entre el texto que sería Carolina y el contexto en el que vive, en el que milita, que tiene que ver, bueno, obviamente con el socialismo de aquella época. También Alfredo Palacios es un personaje en el libro, incluso con las afinidades y con las diferencias, y la diferencia de género también, y cómo, bueno, Carolina cruza género y clase todo el tiempo en esta dirección del socialismo feminista. En relación a los textos militantes de Carolina, son textos militantes todos, no es que ella además tiene una producción de ficción como podemos pensar en Rodolfo Walsh, que en algún momento abandona la ficción para hacerse militante y para escribir textos militantes, sino que el tipo de textualidad de Carolina es siempre militante. Sin embargo, también es interesante leerlo desde el punto de vista literario. Me detuve en ese sentido en el del matrimonio porque tiene muchas cosas, tiene humor, tiene ironía, se pelea. Bueno, eso también tiene mucho que ver con el estilo de la literatura de izquierda, digamos, de principios del siglo XX. Pero además no solo denuncia, sino que hay una propuesta, hay digamos, un programa, hay una actitud propositiva en los textos, propuestas de soluciones que, insisto, todavía o quizás habíamos conquistado y ahora estamos perdiendo, fundamentalmente en el ámbito en el que ella se mueve, con el contexto en el que se mueve, que son las mujeres en las fábricas, particularmente en las obreras gráficas, porque hay especificidades. La industria gráfica, eso está en el libro y es muy interesante también a nivel contexto, la industria gráfica es la industria que más cantidad de obreros demandaba, consumía en aquella época y en épocas posteriores también. Eso es importante porque fue el primer rubro en sindicalizarse. Eso también está contado en el libro. En ese marco también actúa Carolina, ¿no? En un ámbito donde ya hay una sindicalización, pero ¿qué pasa ahí con las mujeres? Ella en varios lugares es como que les apela a las mujeres, les pide que también se sindicalicen, que entren que vayan a las reuniones, por ejemplo. Hay toda una cuestión también con la moral de la época, con qué significa que las mujeres vayan a las reuniones de trabajo y no a las matinés. Es muy interesante también toda la cuestión de la moral de la época y la moral de izquierda de la época también. Entonces, bueno, justamente la militancia de ella está también en ese contexto donde hay una fuerte sindicalización, pero donde falta la sindicalización de las mujeres, que son, por otro lado, las más explotadas junto con los niños y las niñas. Entonces hay una conciencia muy clara ahí de que es por ese lado por el que hay que insistir, digamos. Bueno, está la famosa frase de Flora Tristán, de que peor que un obrero está la mujer del obrero, ¿no? Esa sería como la síntesis de un poco lo que está diciendo también Carolina. Realmente el texto del divorcio, aunque no tiene que ver tanto con esta militancia laboral, me interesó particularmente porque el divorcio, tal como ella lo plantea, el divorcio en la Argentina, hace 2 días, bueno, en el 80 y pico recién lo tuvimos en la vuelta de la democracia como ley. Entonces lo que ella estaba planteando a fines ya de la primera década, de la segunda década del siglo XX, se logró muchísimos años después. Y realmente el planteo que hacía era muy revolucionario, absolutamente vanguardista. Y por eso insisto con eso de que ella es una persona que ve el futuro, ve más allá. Lamentablemente muere muy joven, a los 28 años también, y de alguna manera, no sé, me gustaría pensar que le estamos insuflando vida de nuevo acá, Mabel con su libro y acá en este momento hablando de Carolina, que por supuesto que es un personaje no tan conocido como Julieta Lantieri, por ejemplo. Así que es muy importante este libro en ese contexto de la reivindicación de mujeres que fueron luchadoras y que fueron muy importantes en su momento. Pero quería traer, para terminar, a otra mujer que justamente estuve trabajando estos meses con Emma Sums, la protagonista de un cuento de Borges, que es una obrera textil justamente,
El cuento está ubicado en los años 20, es un poquito posterior, es post Primera Guerra Mundial, pre-peronismo. Carolina, pensemos que vivió en un país donde no existía el peronismo todavía, algo difícil de imaginar, y Emma Suns también en ese relato, aunque Borges publica su libro ya durante el primer peronismo. O sea que todos esos derechos que después se van a conquistar en ese momento todavía no estaban. Y en el cuento de Borges, lo cuento muy brevemente, Emma Suns es un cuento de venganza, es un cuento policial donde Emma mata a su patrón, que la explota, a ella y a otras mujeres, bueno, en realidad lo mata por venganza, es otra cosa que tiene que ver con el género policial del cuento de Borges, pero lo interesante es que la excusa que ella da para ir a hablar con ese hombre en su oficina un sábado, él es judío, el dueño de la fábrica textil, como muchos judíos que tuvieron sus fábricas textiles en la zona del Warnes, que fue después el albergue de Warnes. La excusa que da para hablar con él, para ir a verlo, es que va a ir a denunciar, a delatar, a buchonear a sus compañeras de la fábrica que están en huelga, porque en Emma Suns, cuando empieza Emma Suns, hay una situación de huelga, de reclamos salariales y de condiciones de trabajo que están en el relato de Borges, y ese es el motivo por el que ella supuestamente va a ir a hablar con él. En realidad es una delación falsa, una fake delación, porque no es lo que en realidad quiere, sino que quiere matarlo, y además quiere matar a un judío, que es otra complejidad que tiene el cuento, porque ella también es judía. O sea, el explotador es un judío y ella también es judía. Esto lo traigo porque volvemos de nuevo a la idea de lo textil, de la costurera, de la obrera, de qué pasa con este no agremiarse, esta cosa individual que también muestra Emma Suns, que es lo que reclama Carolina cuando les habla un poco a las mujeres: vengan, agrémiense, vamos a pelearla, digamos, porque contra él, bueno, yo veo qué hago y en todo caso me abusa mi jefe, porque esta práctica de la delación de las mujeres está también contado en el libro de Mabel como una de las maneras no solo de quebrar a las mujeres, sino de utilizarlas, además de como fuerza laboral, para romper huelgas, básicamente, más que para justamente agremiarse, para pelearse contra la patronal. Bueno, gracias Mabel, gracias Constanza, gracias Javi, gracias a todos aquí, bueno, por haberme permitido participar de esta presentación y de haber podido leer este libro, que es hermoso, además, que se disfruta mucho como lectura. Gracias. ¿Y ahora? Sí. Ahora la anfitriona. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Tengo que agradecer mucho. Primero agradecer a María, que apuesta a las cosas que a mí se me ocurren y siempre salen bien, y a todo su equipo, porque realmente no es solo Constanza, sino todo su equipo, que inclusive tienen que bancar mi mal humor, que soy muy exigente. Y después quiero agradecer a mis dos amigas, a Gaby Mitidieri. Nos conocemos desde 2001, estuvimos en muchísimas locuras, habidas y por haber, y además Gaby siempre fue una lectora para mí imprescindible de toda mi producción. Gaby siempre estuvo ahí, y con este libro básicamente, que es un libro que tiene muchas idas y vueltas, lo comencé en el 92 y después fui encontrando distintas formas para ver cómo abordaba Carolina, y cuando le pido a Gaby que lo lea, lo dio vuelta y yo dije, wow, ¿qué hago con todo esto? Pero Gaby realmente tuvo una lectura infinitamente historiográfica, y además infinitamente calurosa, con ganas de que el libro se ordene.
Y bueno, y con Gaby Saidón, la otra Gaby, con la que tenemos grandes debates, charlas numerosas, infinitas, vacaciones y siempre mucho cine, mucho cine. Y agradezco también, Gaby, toda la lectura minuciosa que hiciste desde tu posición como, no solamente como periodista, sino también como escritora. Bueno, y también tengo que agradecer al público, ¿no?, que está acá con un día de tanto calor y sin embargo está acá, y en especial agradecer a mis dos amores de mi vida, que son Eloísa, mi hija, y Bela, mi nieta. Así que bueno, y todos mis amigos, ¿no?, que están acá. Bueno, y también quiero agradecer a Emilio Corbière. Emilio fue el que me introdujo desde 1984, 1983, en toda esta carrera. Me llevó a toda esa historia, estuvimos 5 años intensamente, y gracias a Emilio yo conocí a Carolina Musili, porque Emilio fue un historiador socialista y escritor maravilloso, y por eso le dedico el libro a Emilio. Bueno, quiero un poco plantear el tema que yo voy a hablar de la derrota, pero no de esta derrota, no de esta derrota de la internacionalización de las ultraderechas que estamos viviendo. Voy a hablar de la derrota que venimos teniendo aquellos que nos asumimos como socialistas en sus distintas vertientes, que desde el mitad del siglo XIX empezamos con grandes luchas donde se llevó muchas vidas, muchos proyectos, y logramos avanzar y armar también apuestas de cambios radicalizados, de luchar contra el capitalismo, de luchar contra el colonialismo, de luchar contra el imperialismo. Y sin embargo, yo siento que fuimos derrotados. Y dentro de esas derrotas también pondría a Carolina, porque Carolina evidentemente fue una luchadora que no tuvo un día para estar pensando en algo que no fuese cómo cambiar el mundo, cómo luchar contra el capitalismo y cómo también luchar contra la opresión, que en ese momento no se llamaba de género, sino la opresión contra las mujeres y las infancias. Carolina es un personaje que la sentís, la vivís. No podemos tomar distancia de alguien que vivió en la pobreza, que vino de los conventillos y sin embargo ahí estuvo peleando no solamente su lugar personal, sino también su clase, porque evidentemente el Partido Socialista era de sectores medios y las correligionarias, que las militantes mujeres, que sabemos que fueron las primeras universitarias todas ellas, evidentemente tenían una mirada que no correspondía con
la necesidad que tenía Carolina de cambiar y transformar la sociedad capitalista. Entonces es muy interesante que muy pocas compañeras, como fue Gabriela Lapierre Reconi, que fue su maestra, como fue Alfonsina Storni, que fue su gran amiga, y yo creo que fue más allá de una amistad política y socialista, pero no puedo sostenerlo, pero es esas intuiciones que tenemos. Y Gabriela tuvo ahí un fuerte enfrentamiento con las compañeras socialistas feministas, justamente porque levantaba la lucha de clases. Entonces, en dos grandes textos, que los nombro para si a alguien les interesa, en el diario La Vanguardia, ella era cronista, periodista, obrera, militante, tenía un montón de aspectos, Carolina. Y en la emancipación de la mujer, en el diario La Vanguardia de 1910, ahí endurece su posición frente a sus compañeras correligionarias. Y después, en su libro Por la salud de la raza, en 1917, ahí pone toda su tensión. Entonces, esto me parece muy interesante, que está poco dicho. Carolina, si paramos, que esta práctica la hice yo, de parar y charlar con alguien y preguntarle, ¿te acordás los nombres de las mujeres socialistas de principios de siglo? Y van a enumerar. Y en esa enumeración no está Carolina. Carolina quedó omitida o quedó olvidada. Yo supongo que por su condición de clase fue muy fuerte. Y su radicalidad fue muy fuerte también, para que haya habido este tema, cuando Carolina escribía muchísimo, murió a los 27 años, murió de tuberculosis, y además no se entiende. Yo no puedo desarrollar demasiado porque hay poco material sobre Carolina. Por suerte, historiadoras, compañeras anteriores a mí, han tratado de investigando, pero no lograron armar un libro porque hay muy poco material. Entonces yo me centro básicamente en tomar su intervención en la Federación Gráfica. Esta intervención es muy interesante porque ahí no se sabe bien por qué razón va a activar en la Federación Gráfica cuando es un sindicato básicamente de varones, ¿no? Y de varones letrados, justamente porque era uno de los pocos sindicatos donde se exigía leer y escribir. Y entonces los obreros gráficos a la vez eran grandes lectores, a diferencia de las mujeres que trabajaban en el sindicato. El sindicato obrero era la vanguardia en ese momento, estamos hablando de las 2 primeras décadas del siglo XX, era la vanguardia del sindicalismo, y sin embargo no hay una sola reivindicación o reclamo para sus compañeras. Y es ahí donde interviene Carolina. Y Carolina va con un gran proyecto. Es un proyecto que aún hoy es difícil
llegar a lograr todo lo que ella quería hacer en ese sindicato. Evidentemente no le fue bien, es decir, ella quería una biblioteca, armar una biblioteca, socorros mutuos, necesitaba que las obreras no solamente se organizasen, sino también que tuvieran espacios de concientización, es decir, espacios de reflexión. Carolina hablaba y pensabas, esto es el presente, y sin embargo Carolina lo planteaba a principios del siglo XX. Y ese yo creo que es un fracaso que ella tiene, no lo sabemos, porque no hay nada más escrito sobre cómo termina esa experiencia de Carolina. Entonces, tenemos la tensión que vive con sus correligionarias, porque ella les plantea, dejen de pelear por el voto. Como movimiento internacional, el sufragismo en algún momento iba a llegar al Río de la Plata. Lo que ella les plantea es, vengan acá, vengan al Bajo, vengan a organizar a las compañeras, vengan a los sindicatos. Y evidentemente nadie de sus compañeras del Partido Socialista interviene en los sindicatos. Entonces ya vamos como dos cuestiones que Carolina no puede lograr y sin embargo sigue, no se detiene. Eso es lo que, ese ahínco que pone, ese tesón, y entonces termina sacando un periódico, que es la tapa del libro, que es Tribuna Femenina. Ahora, ese periódico se pierde. ¡Oh casualidad! Se pierde un periódico de una obrera que lo hizo a fuerza de trabajar a destajo. Entonces, no entra ni siquiera en la genealogía del periodismo socialista, ni tampoco entra en la genealogía del periodismo feminista, porque ese periódico no se sabe que existió, y sí existió, entonces no lo conocemos, y ahí no es una pérdida muy grande, porque no sabemos qué estaba diciendo Carolina, porque tenía una urgencia para sacar ese periódico, tenía una urgencia, quiere decir que quería seguir debatiendo, no solamente con sus 3 libros que publicó, con la cantidad de artículos que publicó, sino quería tener ella su propio periódico. Y esto me hace indignar, y me indigné con muchos socialistas, porque cuando empecé a recorrer a distintas corrientes de los socialismos actuales, me decían, no sabemos. ¿Cómo no saben? Tienen que saberlo. Y hace años, décadas que venimos buscando, no solamente yo, sino las historiadoras que me antecedieron. No podemos encontrar ese periódico y es fundamental. Eso para mí es una gran derrota, no por Carolina, sino esa derrota que no se supo entender todo lo que Carolina quería plantear y llevar como lema que las obreras y las niñeces también tuviesen espacios culturales, formas de pensar, que no fuesen tan solo maquinarias de trabajo, sino que supiesen que, como ella plantea muy bien en muchos textos, el tema de la servidumbre, el concepto, y además planteaba también el tema de la servidumbre en la vida íntima, en la vida familiar. Entonces, que junto con Gabriela Laperrière de Coni, yo creo que son 2 grandes figuras que aún hoy
no tienen el lugar relevante que tendrían que tenerlo. Bueno, no quiero seguir extendiéndome más. Lo que sí voy a decir que ahora, apenas terminemos, se va a ver un video que de manera muy cariñosa Muriel Santa Ana lo armó para este evento. Ella lamentablemente hoy no puede estar porque estaba ensayando y justamente yo le pedí a Muriel, porque ella intervino en 2017 en un ciclo muy interesante que armó Canal Encuentro, que se llamó Sufragistas, y ella personificó a Carolina Musili. Entonces, lo que le di para que lo trabajemos es una hermosísima poesía que Alfonsina Storni le escribe a un año después de la muerte de Carolina Musili, que se hace un gran homenaje a Carolina Musili, y entonces Alfonsina le escribe, pero creo que le sale de las entrañas esa poesía a su querida y bien amada compañera. Entonces, bueno, dejo acá. Muchísimas gracias por todo. Permitís, Mabel, que diga algo de dónde por primera vez yo conocí a Carolina y supe de Carolina y por quién supe de Carolina. Y seguramente la persona que yo voy a nombrar vos la debés recordar, Elsa Mura. Elsa Mura era una obrera del gremio de la costura, del gremio del vestido, también pasó por diferentes gremios, y Elsa Mura fue el primer encuentro nacional de mujeres, y ahí la conocí, y ahí me contó su historia, y ella habló de Carolina, y resulta que ella, en el gremio de la costura, no existía ninguna mujer en el sindicato. Eran todas, llegaban a ser delegadas, ninguna llegaba a las conducciones. Y entonces organizaron en el año 1975, o 74, 2 años estuvieron trabajando, recorriendo todos, digamos, los lugares y hicieron una lista de mujeres que le presentaron al sindicato porque tenían en el año 76, iba a haber un cambio de conducción del gremio. Entonces querían mujeres en el gremio, no llegaban jamás, eran 98% mujeres y ninguna de las gremialistas estaba en el gremio. Y entonces lo presentaron al sindicato y vino la dictadura en el 76. ¿Qué hizo con esa lista? El sindicato ese se lo entregó a los militares a esas mujeres. Estaban en la lista 60 mujeres. 60 mujeres y se llevaron 30 mujeres, desaparecidas ahora. Y Elsa también la llevaron, pero como tuvo la suerte de ser una de las 3 que al final le hicieron consejo de guerra y estuvo en Devoto muchos años presa. Y yo la conocí en el primer encuentro nacional de mujeres en el año 1986, mayo del 86. Y ahí, bueno, de ahí la amistad que tuve con ella y tener esa historia. Y no puedo dejar de homenajear a esas tantas mujeres que siguieron, y ella hablaba de Carolina, porque había sido su ejemplo, y ella era socialista, Elsa Mura. No era, asumía el peronismo de las compañeras que tenía,
pero ella era socialista. Entonces no puedo dejar de nombrarlo, Mabel, si vos me permitís, porque es el homenaje que uno puede hacer a esas compañeras que la desaparecieron por luchar. Bueno, muchas gracias. Ella es Nina Brugo. Bueno, creo que acá la mayoría la conoce. Bueno, muchas gracias. Y gracias a esta hermosa librería del Fondo de Cultura Económica, que como nos abre sus puertas. Hermoso. Fue amango el verano, sol de mediodía, bosques en aroma, selvas, lilas, viajes sobre mares, tierras nuevas, brujas, hombres siempre vivos de justicia fueran. Te apagaste un día, triste como el viento de las rosas grises, triste como pía el ave que tiene sus alas heridas, los ojos en sombras y el nido entre ruinas. Triste como el agua que a gotas palpita, como el árbol fuerte que es horno y espinas, como el fuego muerto que es frío y cenizas, como las campanas que con lengua fina dicen la palabra que madre descifra. Misterio y tristeza. Bajo las cenizas, misterio y tristeza. Bajo el agua fría, misterio y tristeza. Entre las espinas, ay, amiga fiera, te atrapó la vida, cazadora fúnebre, te siguió en silencio por selvas y villas, te robó las carnes, te robó energías, te robó hasta el alma. Eras elegida, ay, amiga triste, eras elegida. De la tierra saben rosas purpurinas, botones dorados, árboles, semillas. La tierra es un vaso. Química de vida debe devolverte. Hoy duermes, respiras. No obstante, del cosmos, sustancia infinita, debe devolverte. Te aguardo, mi amiga. Qué lindo.